Bienvenido a su programa Explore Experto, tu canal que te conecta con líderes y expertos globales que impactan la economía, la sociedad y la industria. Conocemos que la Refinería Dominicana de Petróleo ha publicado un informe sobre la estimación de recursos de petróleo y gas en la República Dominicana. Hoy vamos a tener un programa interesante dividido en 3 segmentos en los cuales vamos a tratar de ver por dentro esas investigaciones y saber las implicaciones que tiene desde el punto de vista científico, tecnológico y comercial. Para eso hemos invitado a un experto de categoría mundial, el ingeniero, geólogo, doctor en geoquímica del petróleo, Mario García González. ¿Cómo está? Nos visita desde la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo está, don Mario? Muy bien, Gregorio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, don Mario, comencemos hablando sobre la caracterización, sobre la identificación de estas cuencas sedimentarias que prometen tener un potencial de petróleo y gas en República Dominicana. Cuando hablamos de esta caracterización, ¿por qué es necesario caracterizar estas cuencas? Bueno, las cuencas sedimentarias de República Dominicana se identifican fácilmente con un mapa de anomalía de Bouguer, ¿sí? Este mapa básicamente nos muestra las zonas en las cuales hay baja densidad de rocas, que este mapa lo muestra en coloración azul. Estas coloraciones azules nos muestran claramente que existen 4 cuencas en el continente que se denominan de la parte más sur. Está la cuenca de Enriquillo, cerca de la frontera con Haití, la cuenca de Azua y de San Juan, y al norte tenemos la cuenca de Cibao. Entonces estas cuencas se identifican muy fácilmente por gravimetría. Y esas cuencas son las que pueden tener algún potencial de contener hidrocarburos, ya sea petróleo o gas. Excelente. Entonces, en este estudio se hizo una campaña de muestreo en cada una de estas cuencas, ¿no es cierto? Sí, nosotros partimos con ustedes, con un equipo eh, conformado por la refinería y por personal de la Universidad de Santander. Nosotros fuimos al campo y hicimos una recolección de muestras en afloramientos, muestras que estuvieran en el mejor estado de preservación, con el objeto de hacer los análisis correspondientes. Ese fue el objeto. Cuando usted se refiere a análisis, ¿cuál análisis estamos hablando? ¿Geoquímico, petrofísico, petrográfico? Cuéntenos un poquito sobre eso. Se recolectaron aproximadamente 100 muestras distribuidas en las 4 cuencas que mencioné anteriormente y se hicieron análisis a 2 tipos de roca. Las rocas generadoras de hidrocarburo o roca madre, se le hicieron análisis geoquímicos, y a las rocas reservorio se le hicieron análisis petrofísicos y petrográficos. Muy bien, don Mario. Entonces, como usted habla de rocas, eh, la literatura habla de unas edades que hay en la isla. Algunos investigadores hablan sobre el tema de la madurez termal. ¿Qué resultados preliminares ha arrojado este estudio en cuanto a la antigüedad de las rocas versus la generación de petróleo? Sí. La isla de la Española, donde se encuentra República Dominicana, es un terreno geológico bastante complejo, en el cual tenemos un gran número de formaciones geológicas. Desde el punto de vista del petróleo, de la prospectividad de petróleo, las formaciones geológicas tienen algún interés cuando encontramos formaciones del Paleoceno, Eoceno, Mioceno, ¿sí? Esas fueron las rocas que nosotros analizamos, ¿sí? Son rocas de unos 60 millones de años a la actualidad, lo que estamos analizando, que tiene un interés para petróleo. Pero entonces estas edades corresponden con otros lugares que tienen Sí, la misma edad, todo esto. sí. Al igual que en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela,
hemos encontrado yacimientos en los cuales las rocas generadoras son de, bien sea del Cretáceo superior o del Cenozoico. Entonces, es lo mismo que estamos encontrando aquí en la isla. En el informe se habla de carbono orgánico total como uno de los parámetros importantes para la identificación y Sí, caracterización de esta roca. ¿Qué encontramos? ¿Qué valores altos, bajos, medios? nosotros encontramos en este muestreo, y después de analizar las muestras, encontramos que hay muestras del Cenozoico con valores de TOC o Total Organic Carbon que presentan valores adecuados en cuanto a contenido de materia orgánica en estas rocas que se muestrearon. Y estas rocas, de acuerdo a los índices de hidrógeno, índice de oxígeno, esos parámetros que ustedes mencionan, eh, ¿qué tipo de calidad tiene? ¿Qué Sí. dicen los resultados en ese Con sentido? base en los análisis de índice de hidrógeno, nosotros pudimos establecer que las rocas generadoras de hidrocarburos provienen o se formaron en ambientes marinos, es decir, en la plataforma continental, como actualmente se encuentran, en donde tenemos unas calizas que se forman a partir de arrecifes. Estos arrecifes en el tiempo geológico se profundizan y se transforman a rocas que tienen materia orgánica, la cual por efecto del calentamiento se transforma a su vez en hidrocarburos. Y hablando de calentamiento, entonces, lo que usted quiere decir, el estudio que la roca fue sometida a un nivel de temperatura suficiente para que esa materia orgánica se convirtiera en crudo o gas. Sí. Es decir, en la medida en que la formación se va hundiendo en la corteza, va aumentando la temperatura, la materia orgánica que allí se ha preservado se va transformando a un material que se llama querógeno, que es algo parecido a carbón. Después se incrementa más la temperatura, hay un rompimiento de estas moléculas, generándose petróleo inicialmente a temperaturas entre 80 y 150 grados centígrados con un tiempo prolongado en millones de años, y con el incremento de la temperatura se va a generar posteriormente el gas. Ah, o puede ser también que la temperatura se sobrepasó, ¿no? Los niveles. Es dependiendo, si nosotros entonces vamos a tener unas cuencas como la de Asua, que tienen unas temperaturas, de acuerdo a lo que hemos reconstruido de esta historia termal, que indican que la cuenca está en ventana de generación de petróleo, y otras cuencas como la de Cibao o la de Enriquillo, que a determinadas profundidades las rocas ya están en ventana de generación de gas. Cuando se habla de ventanas de generación de gas, se refiere a esos rangos de temperatura, esa Sí, profundidad, esa presión. se Cuéntanos un refiere, poquito. se refiere se refiere a la temperatura y a la profundidad en los cuales hay más probabilidades de encontrar o petróleo, que es más frío desde el punto de vista, digamos, de maduración termal, o gas. Entonces ahí en la isla se encuentran ambos casos Entonces usted hablaba de que la cuenca del Cibao, la cuenca de Riquillo tienen más potencial de gas para gas, San Juan y Asua para para petróleo, petróleo. sí. ¿Eso sobre la base de qué? Sobre la base de los hallazgos de un índice de maduración termal que es la reflectancia vitrinita y el Tmax. Son análisis geoquímicos específicos, son indicadores son paleotermómetros, es decir, nos permiten eh, poder ver o poder estimar a qué temperatura alcanzó, cuál fue la máxima temperatura en el subsuelo que alcanzó determinada formación en el pasado geológico. Entonces, ¿qué de innovador tiene la investigación hasta este punto en cuanto a la caracterización e identificación de estas cuencas sedimentarias? Bueno, de innovador tiene que cuando nosotros iniciamos el estudio, el principal, digamos, temor que veíamos es que em, había un riesgo de que no existiese eh, las condiciones óptimas en temperatura para que estas formaciones hubiesen entrado, estuvieran en la ventana de generación de hidrocarburos, ya sea de petróleo o gas.
Eso porque las rocas que nosotros, los reservorios y las rocas madre eran de edades relativamente jóvenes, ¿sí? Entonces ese era el principal riesgo, que no hubiese lo que se denomina en la industria, que las rocas fuente de petróleo estuvieran inmaduras, que no hubieran alcanzado la temperatura. Entonces, resulta como esperanzador. Sí, eso resulta esperanzador porque encontramos que sí existen las condiciones necesarias para que se hubiese generado hidrocarburos. Y esto también está comprobado porque en la isla se han identificado numerosos resumaderos, sitios donde emana naturalmente el petróleo, que indicaba pues lo que volvimos a confirmar con los hallazgos, con los análisis geoquímicos. Lo que se comprueba en laboratorio de lo que está en el subsuelo valida lo que estamos viendo en superficie Sí, con los resumaderos de, de petróleo, ¿no? Y algunas veces de gas también de gas, se han sí. registrado. Entonces, don Mario, ¿cómo podemos nosotros entonces ponderar estos resumaderos en este entorno de la exploración de petróleo en la isla de Santo Domingo? Bueno, el conocimiento de los resumaderos es muy importante porque es una evidencia de que existen las condiciones em, tanto de temperatura, de tiempo, para que se genere hidrocarburo. Es por eso que el encontrar estos resumaderos de petróleo gas es una prueba, ¿sí? Por eso es muy importante localizarlos y estudiarlos, ¿sí? En una forma sistemática. Usted menciona que el ambiente geológico en el cual se generó ese petróleo en la isla de Hispaniola, ¿no? Pero específicamente en tierra, en República Dominicana, viene de entornos marinos someros, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué implicación tiene esto en la caracterización e identificación de estos recursos en tierra? Bueno, las implicaciones que tiene eso es que vamos a encontrar unos crudos em, con unos contenidos de azufre medios a altos, porque los crudos que se generan a partir de formaciones de- que se formaron en ambientes marinos del Cretáceo, ¿sí? Hace más de 80 millones de años, o sea, se preserva azufre y este azufre se va a incorporar en el crudo. Entonces tiene, digamos, esa característica que vamos a encontrar azufre y gas, perdón, petróleo y gas con unos contenidos medios a altos de azufre. De azufre. En el informe se habla de que las muestras fueron afectadas por un fenómeno de meteorización, ¿no es cierto? Es decir, que la calidad o la incertidumbre de estas informaciones pudiera mejorarse. ¿Puede explicarnos un poquito sobre eso? Sí, tanto las muestras de crudo o de petróleo como las muestras de roca son muestras de superficie. ¿Por qué no tuvimos acceso a muestras de subsuelo en este estudio? Entonces, la ventaja es que es asequible, pero la desventaja es que estas muestras, tanto las de roca como las de crudo, van a estar afectadas por fenómenos de meteorización o interperismo, como también de biodegradación. Es así, hay bacterias que afectan el crudo y hay unos procesos de interperismo el oxígeno de la atmósfera que va oxidando las rocas lentamente. Entonces esto afecta, digamos, em, la calidad original de la materia orgánica que se encuentra en la roca. Entonces ahí vemos también que hay ese efecto. Es decir, la siguiente etapa debería ser conseguir muestras de subsuelo, tanto de crudo como de rocas, para ver cuáles son las características de estas rocas sin el efecto de interpelir. Pero estos efectos de interperismo son normales en este tipo de estudios, ¿no? ¿O Claro, sí, eso es normal. es normal? Es Sí, decir, es un indicio que se toma como bueno, que se puede mejorar a través de esos estudios que usted menciona de mayor profundidad, de manera sistemática, ¿no es cierto? sí. Entonces, ¿cómo sería esos, eh, el tema de la cronoestratigrafía, otros controles que se pueden tomar para mejorar estas estimaciones, ¿no? Estos números. Bueno,
Una de las conclusiones del estudio es que existe una incertidumbre relativamente alta todavía, porque tenemos un limitado número de muestras de roca y muestras de crudo. ¿Qué hay que hacer para eliminar o para bajar esta incertidumbre? A realizar más estudios. Dentro de esos estudios hay cierta incertidumbre, inclusive con la edad de algunas formaciones geológicas. Hay algunas contradicciones en los mapas del Servicio Geológico. Esto quiere decir que es necesario hacer más estudios de estratigrafía que incluyan dataciones radiométricas, es decir, tomar muestras y por métodos radiométricos de uranio plomo o uranio potasio por decaimiento de isotópico de estos isótopos radiogénicos, podemos o hay forma de estimar la edad en millones de años de las rocas. Esto es una técnica muy conocida, una técnica relativamente antigua. Y entonces aquí en la isla hay que mejorar el conocimiento de la geología, de la estratigrafía, haciendo este tipo de dataciones radiométricas. Entonces, hasta este punto, volviendo al tema de la ventana esperanzadora, la esperanza se basa en que disponemos de más información para tomar decisiones en los siguientes pasos hacia la exploración de petróleo. Sí, los resultados son muy esperanzadores, son muy buenos, a pesar del limitado número de muestras. Y lógicamente, pues el Estado de República Dominicana, a través de sus diferentes instituciones, debería o debe continuar con este tipo de investigaciones, vuelvo y repito, para disminuir el grado de incertidumbre. En la medida en que se disminuye el grado de incertidumbre, se promueve la inversión. Entonces, en manera de resumen, tenemos 4 cuencas que se han identificado y caracterizado según la calidad de su roca, cantidad de materia orgánica, la temperatura a la cual fue sometida, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo podemos caracterizar esas cuencas? Bueno, de conclusión, nosotros identificamos que existen 4 cuencas que de sur a norte son la cuenca de Enriquillo, que tiene una prospectividad aparentemente para gas, las cuencas de Asua y San Juan, que tienen una prospectividad para petróleo, y la cuenca al norte de Cibao, que es Cibao Oriental y Cibao Occidental, que tienen una prospectividad para gas. O sea, 2 cuencas para gas y 2 cuencas para petróleo. Eso es, digamos, una conclusión muy, digamos, preliminar, pero hay buenos indicios de que esto sea así. En todas esas cuencas se han reportado resumaderos de petróleo y gas. En este estudio nosotros analizamos los resumaderos de la cuenca de Aso. Muchísimas gracias, don Mario. Y le decimos a la audiencia de Explora Experto que es una serie de 3 programas y ya hemos visto el primero sobre identificación y caracterización de la cuenca sedimentaria. En el siguiente programa usted va a ver lo que es la modelación de estas cuencas, saber a qué profundidad se generó ese petróleo, en qué edad se pudo generar, en cuál cuenca tiene mayor tasa de transformación y muchísimos datos de su interés que nos van a ayudar a modelar de manera geoquímica esta cuenca. Y todo esto lo veremos con el ingeniero de petróleo con doctorado en geoquímica, Mario García González, de la Universidad Industrial de Santander. Sigan ahí y vamos a ver el siguiente episodio de esta serie sobre petróleo en la República Dominicana. Gracias.